¿Qué tal? Mi nombre es Paulina J. Torres Esquivel, estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo del octavo cuatrimestre. A continuación vamos a hablar de la diferencia entre los contratos mercantiles y los contratos civiles. Primero que nada vamos a entender qué son los contratos, ¿sí? Los contratos son el acuerdo de voluntades mediante los cuales se transmiten los derechos y obligaciones de naturaleza mercantil. Estas tienen la finalidad de crear, transmitir, modificar o extinguir una obligación, es decir, que los bienes deben ser lícitos, ya que deben de tener un valor económico y su transmisión debe de estar permitida y regulada por la ley. Los contratos mercantiles. Se entiende por contrato mercantil todo aquel que tenga la finalidad de concertación de un acto jurídico de comercio, como puede ser el caso de la compraventa mercantil. El contrato de una sociedad mercantil puede ser un contrato de permuta también. Esto porque existe una seguridad entre ellos. El principal contrato mercantil es la compraventa, ya que es el medio por el cual se transmite la propiedad de bienes entre dos comerciantes. Para que un contrato sea válido, debe de contar con los elementos de capacidad legal y de la voluntad de las partes contratantes. Si existe la ausencia de vicios, del consentimiento, la objetividad y la formalidad, debe de hacerse constar por escrito mediante una escritura pública. Existen diferentes tipos de contratos mercantiles, como el contrato de un seguro, el contrato de una compraventa, las consignaciones mercantiles y el contrato de la sociedad comercial. ¿Qué son los contratos civiles? Se sabe que el contrato civil es el acuerdo de las voluntades de dos o más personas para producir o transferir obligaciones y derechos que se encuentran determinados dentro del Código Civil Federal, así como de los códigos civiles de las diferentes entidades federativas de la República Mexicana. Los contratos civiles también poseen elementos de validez, los cuales son la capacidad de las partes, la ausencia de vicios, el consentimiento, la licitud en el objeto o fin del contrato y en su forma. En este caso, los elementos que no sean satisfechos en el contrato, puede producirse la nulidad del contrato, por lo que pueden hacer a la vida jurídica para invocarse o producirse la nulidad mediante los procedimientos que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles o los códigos de procedimientos civiles de las entidades federativas, y esto se lleva ante los tribunales competentes. Existen diferentes tipos de contratos civiles, como son el contrato de compraventa. Este es un contrato de compraventa por el cual una de las partes llamada vendedor transmite a otra persona o a otra la propiedad de un bien, obligándose este último, que es el comprador, al pago de un precio cierto en dinero. El contrato de arrendamiento es el contrato por el cual una persona llamada arrendador concede a otra llamada arrendatario el uso y goce por un tiempo determinado o mediante un cierto precio un bien inmueble. El contrato de donación. El contrato de donación es un contrato por el cual una persona transfiere a otra gratuitamente uno o más bienes. Ahora vamos a hablar de cuáles son las diferencias entre un contrato civil y un contrato mercantil. Primero que nada es la competencia de los tribunales. En caso de producirse un litigio, en los contratos civiles la competencia la tienen los tribunales civiles, mientras que en materias comerciales la tienen los tribunales ordinarios, aunque existe la figura del árbitro para tomar decisiones y llegar a un acuerdo, al igual que los juzgados mercantiles, e incluso son competentes los juzgados federales. También la otra diferencia es según el tipo de compraventa. En el caso de contratos civiles, la compraventa puede recaer sobre bienes muebles e inmuebles
y a los comerciales, su principal característica son las especulaciones mercantiles. En los contratos siempre subyace la voluntad de las partes, por lo que independientemente de lo que diga el Código de Comercio, éstas se realizan. La otra diferencia sería de acuerdo a la ley, ¿sí? Las materias civiles las rige el derecho común y civil, mientras que las materias comerciales se rigen por el derecho mercantil. Otra diferencia son los contratos mercantiles, se distinguen entre los contratos civiles en virtud de que estos persiguen un lucro y se presentan con frecuencia como parte importante en el comercio, debido a que son la fuente más importante de las obligaciones mercantiles, puesto que la actividad de los comerciantes consiste esencialmente en contratar. Algunos contratos mercantiles no requieren tanta formalidad en comparación con los civiles, ya que basta la voluntad de las partes para su creación. Otra diferencia es que los contratos mercantiles son dinámicos y los contratos civiles son estáticos. Los contratos mercantiles no requieren tantas formalidades, mientras los contratos civiles, por regla general, están sujetos a más formalidades para su validez. Los contratos mercantiles, para exigir su cumplimiento con mayor rigor, no admiten plazos o términos de gracia, al contrario de los contratos civiles, que estos sí admiten plazos de gracia y facilidades para su pago. Muchas gracias.